El hombre invisible me heredó la invisibilidad. Mi madre me heredó la caminata infinita. Mi madre me recuerda a mí y yo me recuerdo al hombre invisible. Ese es uno de los versos de la poeta Adriana Maza Ríos, que aparecen en su primer poemario titulado Mudarse es un verbo de movimiento, publicado por Alastor Editores. Se trata de un libro que, como su título indica, tiene que ver con los desplazamientos, las mudanzas que nos cuenta el yo poético, pero también con desplazamientos cronológicos que tienen que ver con el crecimiento o el discurrir temporal de la infancia a la juventud del yo poético. Justamente sobre este interesantísimo primer poemario conversé con Adriana y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a que se suscriban al canal. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Adriana Maza Ríos aquí en Letra Capital. Hola Adriana, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu poemario Mudarse es un verbo de movimiento, que ha sido publicado por Alastor Editores, en una bonita portada además. Gracias, ¿Cómo Carlos. estás? ¿Todo bien? Bueno, yo quería empezar esta charla como siempre suelo empezar con una curiosidad mía, que es, yo diría, una obsesión, que es desentrañar el origen de un libro, en este caso de un poemario, ¿no? Uno lee, o yo leía y realmente he disfrutado mucho la lectura del poemario, he subrayado muchas partes que me encantaron, y uno entiende que es realmente un conjunto de poemas que se relacionan, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú ya tenías en mente, digamos, ese derrotero, ese rumbo, y fuiste escribiendo los poemas ya pensando eso, o de repente, como a veces pasa, que vas escribiendo poemas sueltos y de repente los ves y dices, dialogan entre sí, pueden formar un conjunto? Claro. ¿Cómo fue el caso de este libro? Bueno, justamente yo no lo escribí adrede. Ya. Siempre me preguntan, ¿no? Como, ¿cómo surgió la idea de sacar un libro? Yo no tenía pensado sacar un libro de poesía nunca. Siempre pensé que iba a sacar un libro porque desde chiquita me gustaba leer y etcétera, y era un sueño mío, pero nunca pensé que iba a escribir poesía como tal. Pero esto surge justamente, bueno, la escritura de la poesía propia surge cuando termino el colegio y estoy un poco como desorientada, ¿no? Y empiezo a escribir y la única manera en la que encuentro para expresar lo que siento es en la poesía. Y después de, o sea, este libro que como dice, implica un proceso de mudanza que no es solamente un significado o una metáfora, sino es un proceso de mudanza real por el que yo pasé. El cual me hizo darme cuenta de que tal vez estaba en un momento más avanzado de mi vida, que el proceso de crecimiento, de dejar la casa de la infancia era real, lo cual me hizo pensar en distintos aspectos reflexivos de lo que ya había vivido, en lo cual estaba incluido en mi escritura. Entonces empecé a releer varios poemas que yo ya tenía de los últimos 5 años y me di cuenta de que existía una unión entre esos poemas, que yo sin pensarlo había estado elaborando todo un conjunto que dialogaba entre sí. Entonces el proceso de escritura del libro como tal no existe. Creo que lo que existió fue un proceso de recopilación o de exploración reflexiva de lo que ya había escrito, como para descifrar qué era de lo que yo estaba hablando sin darme cuenta. Y a partir de eso hice como la colección que dio fruto a este libro. Claro, un trabajo ya más de edición, más que de escritura, ¿no? Qué interesante. Y antes de la siguiente pregunta que quería hacerte, ahora que dices que digamos que es tu primera experiencia en la escritura de poesía, me parece muy interesante porque, digamos, sin leer la parte de la solapa, uno podría pensar que se trata de un segundo o tercer poemario, ¿no? Gracias. En serio, lo cual me lleva a preguntarte si dentro de tus lecturas había una preferencia por la poesía. No realmente, por lo menos no cuando era adolescente, que creo que fue el peak de mi época de lectura, ¿no? O sea, yo actualmente estudio literatura, entonces leo diversas cosas, pero la lectura de la poesía recién empezó justamente en la facultad, cuando ya empecé a darme cuenta de que
la poesía que yo escribía podía ser compartida, porque muchos de mis compañeros comparten sus poemas. Y yo dije, bueno, tal vez yo también podría hacerlo. Claro, y ahí empezó, claro, y empezó como mi intriga de leer más poesía, adentrarme un poquito más en ese mundo. Pero principalmente no, en mis épocas de muchísimo, de persona lectora, de persona que se comía libros en toque, no era la poesía. Claro. Ahora ya entrando un poco en el poemario y en los poemas, efectivamente, como dice el título y como tú has mencionado, el tema de la mudanza es, digamos, el tema central del libro, que tiene que ver, como dices tú, con una mudanza no tan metafórica, sino realmente concreta y real. También en el otro tema que está muy ligado a eso, que también lo has mencionado, ¿no? Que también uno lo advierte cuando lee el libro, es el de el crecimiento, ¿no? Y yo lo añadiría ahí, no solamente el crecimiento, sino el paso del tiempo, ¿no? Uno lee los poemas y siente ese paso del tiempo, ¿no? Ese transcurrir. Y por un lado, cuando leía no podía quitarme la idea de dos sentimientos, ¿no? Respecto a estas mudanzas y este crecer, ¿no? Por un lado, una sensación de, no sé si angustia sea la palabra, pero sí una necesidad de crecer y de salir, digamos, del entorno familiar, ¿no? De huir. Incluso creo que hay un poema que utiliza la palabra escapar o algo parecido, ¿no? Pero por otro lado también sentía por otros momentos que en ese ya crecimiento había también una mirada de nostalgia, ¿no? hacia el pasado, ¿no? Creo que, bueno, en esto de que dices de pasar, de que se nota en el libro el pasar del tiempo, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que son poemas que he ido escribiendo desde 2020 prácticamente hasta febrero de este año. Entonces creo que los poemas, al igual que la vida real, siguen ese proceso de tratar de hacer las paces con salir de la casa de la infancia y luego ver todo ese proceso o toda esa vida que se vivió con una nostalgia real, como de que es imposible de recuperar. O sea, a mí me gusta mucho pensar en el libro como una conciliación entre lo que era mi infancia y mi adolescencia y mi actualidad. Y siento que cuando uno está en la adolescencia tiene mucho esta idea de convertirse en una persona independiente. Y eso era parte también algo mío propio, que siento que lo expreso un poco en los poemas, al menos espero, pero que también se ve conflictuado con la idea de que uno no existe solo en el mundo y está rodeado de seres queridos, objetos queridos o lugares que influyen en uno. Entonces, sí, siento que me gusta que haya esta tensión entre ambos, porque es lo que hay en la vida real. Exactamente. Por ejemplo, en el primer caso, hay unos poemas que me gustaron mucho que tienen que ver con esto de salir del no sé si el yugo familiar, pero sí de alguna manera una opresión que uno a veces siente, ¿no? En la familia. Cuando dices, huiré corriendo, esconderme debajo de mi oso peluche mientras escucho las peleas que socavan y socavan el aire, imaginándome aquella boca muda que emite y emite, ¿no? Y luego más adelante, mi cuarto se desmorona, en esta casa todo se rompe. Entonces uno tiene esa sensación de querer salir, ¿no? de huir de ese lugar. Pero al mismo tiempo, luego hay otros poemas, por ejemplo, uno que tiene que ver con el árbol, que me conmovió mucho, porque de alguna manera el árbol también me representa metafóricamente, más allá de que de repente sí existía un árbol real, ¿no? Claro, el árbol familiar. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, cuando dices, por ejemplo, aquí, discúlpame árbol, he crecido, y yo digo que no te puedo llevar conmigo, ¿no? O sea, claro, son etapas, pasas y hay cosas que se quedan atrás, ¿no? Sí, o sea, creo que lo que me gustó cuando estuve releyendo mis poemas para armar el libro fue darme cuenta de que no solamente me enfoco en personas, sino también en objetos, en espacios o lugares o cosas materiales que no se pueden mover, como un árbol real, ¿no? Que puede existir tanto literal como metafóricamente y de todas maneras es algo físico inamovible. Claro, y los espacios también, ¿no? Porque digamos, el yo poético se traslada, ¿no? Adopta autonomía, ¿no? Que es lo que finalmente uno hace también, obviamente, en la vida, ¿no? Pero también esta idea del paso del tiempo que te decía, ¿no? Con este poema, que me gustó mucho también, que es dejaré de ser joven
¿no? Y nadie se dará cuenta porque en ese entonces ya no seré más, ¿no? Ese poema es brevísimo, y es el único breve de todo el poemario. Pero es de una fuerza, ¿no? O sea, me gustaba mucho y una porque resonancia pensaba tremenda. también, no solamente en la idea de crecer, sino en la idea de las expectativas que incluyen con crecer, ¿no? De ser alguien. Y que solamente cuando estás en una etapa de terminar la universidad, terminar el colegio, tú estás constantemente pensando en quién te vas a convertir. Y sientes que todo el mundo te está viendo convertirte, gestarte en algo. Pero sientes que también es tu única oportunidad. Y que si la pierdes, no vas a ser visto por los demás. Claro, hay una idea justamente de la invisibilidad que está también en el libro, ¿no? El hombre invisible, pero hablas de herencias, digamos, ¿no? El hombre invisible me heredó la invisibilidad, ¿no? Y mi madre la caminata infinita. Esa imagen también me pareció muy fuerte, ¿no? Gracias. Sí, ese poema me encanta. Luego quería preguntarte, digamos, bueno, hay muchos poemas que he marcado porque me han gustado mucho. Que tienen que ver justamente con, como te dije, esa tensión entre la necesidad de crecer, ¿no? Y al mismo tiempo esta nostalgia de por qué crecí, digamos, ¿no? Cuando todo era mejor antes, ¿no? Puedo finalmente estar tranquila, vivir como adulta, como he querido. Esa frase en pregunta me pareció muy interesante. Y respecto a la edición de los poemas, porque claro, me cuentas que son poemas escritos en varios momentos, fueron acumulándose y finalmente decides agruparlos, por supuesto decides seguramente prescindir de algunos, ¿no? Y luego está el orden, ¿no? ¿Cómo los ordenas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Yo creo que lo más difícil fue ordenarlos, porque inicialmente tenía la idea de dividir el libro en partes, como en seleccionar los poemas de familia, por ejemplo, o tengo muchos poemas que hablan del mar. Quería seleccionar como los poemas del mar, pero no me convencía al 100%. Al final los poemas del mar medio que sí quedaron juntos, pero eso no fue adrede. Por lo menos no fue siguiendo el criterio de espacio. Pensé primero en un criterio de espacio, luego en un criterio de años, por ejemplo, pero no me llegaba a convencer. Entonces traté de ir más o menos como agrupándolos según sensaciones. Como siento que los poemas del final son un poco más liberadores, más con una visión muchísimo más de paz que los iniciales probablemente. Mientras que en el medio está todas esas tensiones que podría encontrar uno, tanto en distintos aspectos, no solamente como con los lugares en los que interactúa, sino también con las personas, etc. Y creo también que hubo un gran énfasis en agrupar los poemas que son de la familia. Claro, ahora que mencionas esto del mar, claro, finalmente un lector también como que añade su interpretación, que a veces puede ir bien, pero a veces también puede desbocarse, ¿no? Pero yo también pensaba algo parecido, ¿no? Es decir, ¿por qué al final habla del mar? Y entonces yo decía, claro, porque es un tránsito y yo imagino a un río, ¿no? Que finalmente desemboca en el mar y es como la liberación, ¿no? No lo había pensado así, pero me encanta, porque conecta mucho con el libro. Claro. Bueno, un poco para ir terminando, podría seguir ametrallándote de preguntas, pero bueno, un poco para terminar, este es tu primer poemario, como te decía, para mí, si no me decías que es el primero, yo podría pensar tranquilamente que es el segundo o tercero, porque veo un gran trabajo del lenguaje, del ritmo, ¿no? Gracias. Que no es muy común en un primer libro de poesía, sobre todo. ¿Qué viene después? ¿Sigues en la poesía? ¿Has pensado de repente explorar otros territorios expresivos? Sigo en la poesía, creo que nunca me voy a librar de la poesía, pero no he pensado, así como no pensé en este libro, no pienso en uno segundo, en términos de temática. Sí pienso en términos como de, yo he escrito este libro mirando los últimos 5 años de mi vida, la última producción literaria de los últimos 5 años de mi vida. Probablemente en unos 5 años quiera volver a hacer lo mismo. O no lo sé, siento que la escritura del segundo libro va a depender del momento de la vida que me exija mirar atrás y releer los poemas que vaya escribiendo desde ahora hasta ese entonces. Eso por un lado. Y por el otro, siempre me ha interesado también escribir narrativa y me gustaría poder adentrarme en ello. Pero siento que hay todavía quiero prescindir un poco, cuando escribo narrativa, de mi voz poética.
o por lo menos quiero intentarlo. Y eso todavía es un conflicto mío literario, o como de Claro. escritora. Claro, separar esa voz poética, digamos, para Ajá. que no contamine un poco la voz narrativa. Exacto. ¿no? Qué O la voz interesante. del personaje propio. Claro. Excelente. Entonces estaremos atentos entonces a un posible proyecto nuevo, ya sea Gracias. narrativo o poético, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ha sido un placer conversar contigo. Y amigos, el libro lo pueden encontrar en librerías. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Excelente. Carlos.